Hola familia, ¿cómo están? Buenos días. Iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Estoy muy contento hoy esta mañana porque me levanté con mucha energía y mucho brío, ¿verdad? Y no fue el café, ¿eh? Estoy muy agradecido por la oportunidad que Dios me da de poder compartir su palabra, de que pueda yo ser instrumento esta mañana. Quiero dar la bienvenida a ustedes que están aquí, que se levantaron temprano para venir al servicio de las 11. Para los que nos están escuchando en línea también, bienvenidos. Ojalá que algún día tengas oportunidad de darte una vuelta aquí por nuestra iglesia, aquí en Zona Río. Estoy seguro que la vas a pasar muy, muy bien. Y pues estamos en esta serie, la semana 3 de Milagros Cotidianos. Los milagros de Jesús, de acuerdo a la narrativa del libro de Juan. Y pues como comentó Fito, ¿verdad? Pero también tú eres una bendición para mi vida, definitivamente, ¿verdad? Y creo que Dios no se equivocó ponernos en el mismo camino. Y yo lo único que puedo decir es que aprecio tu amistad, aprecio el amor incondicional que me has dado a mí y a mi familia. Y pues gracias, bro. Muchas gracias. No soy una persona fácil, ¿eh? Él sí es fácil, yo no soy fácil, ¿verdad? Entonces, me ha extendido esa gracia, ¿verdad? Y estoy muy agradecido con Dios, ¿verdad? Yo quiero empezar haciendo una pregunta que la vamos después a reflexionar al final del mensaje. Y hay algunas cosas, ¿verdad?, que tal vez con las que hayamos venido, alguna condición, vamos a decir, con la que hayas venido luchando por muchos años. Yo te quiero dar un poco de mi situación. Yo nací en la ciudad de Mexicali. Por aquí hay uno de Mexicali. Sí, no sabía, bro. Con razón, somos tan brothers, ¿verdad? Y yo tengo una condición asmática, prácticamente desde que tengo uso de razón. Tengo el día de hoy 66 años, he batallado con esa condición toda mi vida. He tenido etapas críticas, he tenido etapas donde de alguna manera se ha podido controlar un poco eso. Mis papás hicieron todo lo posible, lo que estaba a sus alcances cuando yo era niño, para llevarme a todo tipo de tratamientos, a ponerme remedios, que también son muy común, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dale aceite de caguama. No le recomiendo a nadie que le den aceite de caguama, ¿verdad? Que porque eso le va a ayudar para los bronquios. Y una vez enterraron una piña y que el almíbar que salía de la piña después de 30 días de enterrada, también eso me iba a ser útil. Bueno, pues ellos hicieron todo lo posible. Uno de los motivos por los que nos vinimos a vivir a Tijuana fue precisamente porque a mi papá le dijeron que el cambio de clima me iba a favorecer, ¿verdad? Y cada vez que cambiábamos de clima me iba peor. Cuando me fui a Monterrey a estudiar, tuve años muy complicados, me venían crisis, mis amigos con los que vivía se asustaban, pensaban que me iba a morir porque en la noche no podía respirar, pero ha sido una condición con la que he aprendido a vivir. Y así, a lo mejor cada uno de ustedes también se puede identificar con algo. En mi familia ha habido muchas cosas, te puedo enumerar. Mi abuela duró 12 años en cama. Tengo a un familiar muy cercano que ha batallado con una enfermedad por más de 20 años. Y bueno, o sea, estoy seguro que si tú haces un inventario de tu familia o personal, encontrarás cosas con las que de alguna manera has tenido que luchar o batallar por muchos años en tu vida, ¿verdad? Y qué difícil, a veces incómodo es poder atravesar la vida de esta manera y sobre todo por tanto tiempo, ¿no? O sea, hoy vamos a hablar en específico de un milagro de Jesús, de un hombre que te llevaba sin caminar 38 años. 38 años sin caminar, hasta que conoció a Jesús. Y la pregunta que te había mencionado hace unos momentos es esta, y quiero que la vayas reflexionando a través del mensaje, y la siguiente. ¿Hay algo con lo que hayas estado luchando durante mucho tiempo? ¿Hay algo con lo que hayas estado luchando durante mucho tiempo? Tal vez sea físico, tal vez sea emocional, tal vez sea una discapacidad, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea una adicción. Algo que de lo que te tiene atrapado por muchos años y no te has podido liberar, ¿verdad? Un alcohol, una droga, la pornografía. Tal vez sea una manera de pensar.
A veces tenemos un pensamiento insano. Tenemos pensamientos que han venido a nosotros y que me dicen no soy lo suficientemente bueno, nunca voy a poder avanzar, nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos. Y ahí están esos pensamientos atormentándote por muchos años, ¿no? Tal vez una relación que ha sido tóxica, que ha durado ya muchos años, que dices, ¿cómo la hago para darle vuelta a esa relación? ¿Cómo la puedo mejorar? Y entonces seguimos atrapados en una serie de dificultades, ¿no? Pero hoy vamos a ver cómo Jesús se manifiesta y ofrece esperanza para nuestras vidas cuando estamos luchando por cosas por muchos años. Y este ejemplo que te voy a dar hoy, de esta narrativa que vamos a ver, es cómo Jesús trabajando para propósitos eternos. No nomás para curarte en el momento, sanarte de algo, sino para empezar una vida con Él. Para empezar una transformación a caminar hacia Él, ¿verdad? Y vamos a leer Juan 5, el 1 al 9. Dice este milagro que dice que Jesús sana a un hombre cojo. Te lo voy a leer, y está en tus notas y está en pantalla. Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba un estanque, el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, había ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó. Imagínate que Jesús venga ahorita y te pregunte acerca de la pregunta que yo te hice hace rato. ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me mueva, que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Dividí este mensaje en 2 partes porque quiero que veamos esta primera parte y vamos a ver 3 cosas que suceden cuando Jesús llega y cuando Jesús toma el acto de hacer este milagro. Entonces, primero déjame darte un poquito de contexto. El lugar del estanque se llamaba Betesda, que quiere decir casa de misericordia. Casa de misericordia. Y este estanque lo puedes visitar el día de hoy, por ahí va a aparecer una fotografía, porque lo han excavado y el día de hoy ahí está. Ese es exactamente el estanque de Betesda, que hoy en día si tú visitas Jerusalén lo vas a poder ver. Era un lugar que de acuerdo a los cánones culturales de aquel tiempo, era un lugar de esperanza y sanación para todas aquellas personas que lidiaban con alguna enfermedad. Esto vino a raíz de que las ideas griegas construían centros de sanación alrededor de ciertos manantiales naturales y los ofrecían como hacia su dios Asclepio, que era el dios griego de la medicina y la curación. Y a ese lugar de Betesda se le atribuían poderes curativos. La cultura judía, que adoptó muchas de estas cosas, creía, esa era la creencia en aquel tiempo, que cuando el agua del estanque burbujeaba, era que un ángel movía sus alas y hacía que el agua se moviera. Y entonces, si alguien se metía primero al agua, podía sanar. Esa era la creencia de aquellos tiempos. Y esto, pues, obviamente, ¿verdad? De acuerdo a lo que tiene establecido la Biblia, pues este era un mito y una leyenda, porque nunca vamos a ver a Dios haciendo actos de este tipo, de esta naturaleza, ¿no? En ninguna parte de la Biblia, ¿verdad? Pero podemos ver como una sociedad antigua de aquellos tiempos, donde la medicina era limitada, pues buscaba cualquier cosa que pudiera darle una esperanza de poder sanar. Hoy en día incluso todavía se sigue haciendo en muchos lugares. Así que en este contexto, esto no fue
por parte de Jesús una sanación al azar. Jesús entra a un lugar, a un templo pagano, porque eso era, y confronta lo que ahí se creía en cuanto a los poderes milagrosos de esta agua. Entonces, Jesús, al realizar este milagro, lo que está demostrando es que Él es la verdadera fuente de esperanza y sanación. No un agua que un ángel mueve y que salen burbujitas. No, Jesús demuestra que Él es la verdadera fuente de esperanza y sanación. Entonces, hay algunas cosas que podemos aprender de esto y que yo quiero que hoy pongamos mucha atención para poder hacerlo. ¿Qué podemos hacer de esta interacción que Jesús tiene con esta persona, con este hombre que estaba tendido ahí, que no podía caminar? ¿Y qué podemos aprender de este milagro? ¿Cómo podemos aplicar estas cosas en nuestra vida cotidiana? Y la primera es que Jesús me ve y me conoce. Jesús me ve y me conoce. Y lo hemos visto en estas 3 semanas, ¿verdad?, de esta serie, cómo Dios siempre conoce la situación. Él está al pendiente de nosotros. Él sabe las luchas que nosotros estamos enfrentando. Para Dios no es desconocido que hoy estés sentado aquí y tal vez en tu mente estás con una lucha, una batalla, ¿verdad?, de alguien que te hirió, de algo, una situación de vida que no has podido resolver. Él está preocupado por nosotros. Tenemos un Dios que es consciente, que te ve y que Él sabe, ¿verdad? Para Dios no hay nada obvio. Esto sucedió por esto. No. Él sabe y Él conoce. Tal vez para nosotros podamos sacar conclusiones obvias de ciertas situaciones, ¿verdad? Cuando queremos resolver algo, cuando nos enfrentamos con una situación y alguien viene y te dice, oye, pues haz esto y esto y esto, ¿verdad? Pareciera obvio que así es como debe de ser, ¿verdad? Pero a mí me alegra mucho que Dios no pase por alto lo obvio, porque Él nos conoce. Él sabe nuestra condición. Él conoce, Jesús conoce, y Él conoce tus luchas. Él viene a nosotros con el mismo amor y misericordia con el que vino a este hombre cuando estaba él tendido en esa piscina. El segundo punto que podemos aprender y aplicar es que Jesús me llama a actuar y dejar de lado las excusas. Jesús le preguntó al hombre, ¿quieres sanar? ¿Quieres ser sanado? Eso es lo que él le preguntó. Porque él pudiera ser así como hasta una pregunta extraña, ¿no? Pues si está ahí en la piscina, sentado esperando entrar al agua, pues resultaría obvio que eso es lo que él quiere. Y pues sí, en efecto, las piernas de este hombre estaban dañadas. Seguramente este hombre a lo mejor en algún tiempo pudo caminar y tuvo algún accidente que le permitió que ya no pudiera hacerlo, ¿verdad? Pero creo que Jesús estaba más enfocado y Jesús le importaba más la condición de su corazón, que tal vez estaba también de la misma manera dañado y muerto o marchito, ¿verdad? Porque cuando estás herido y debilitado por mucho tiempo y estás sumido en una aflicción que te ha quejado por tanto tiempo, podemos empezar a pensar que nadie ni nada nos puede sanar, que ya estamos prácticamente condenados a esa situación para toda la vida. Y yo creo, ¿verdad?, que nosotros, o tal vez nosotros mismos, ¿verdad?, hemos pasado por esa serie de situaciones, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esta situación me ha quejado tantos que ya así me tocó vivir, ni modo. Así va a ser mi condición toda la vida. Nos desmotivamos y caemos en esa falsa idea, ¿verdad?, de que no hay nada ni nadie que nos pueda sacar de ahí, ¿verdad? Pensamos, ¿verdad?, que ya no hay esperanza. Pensamos que ya no vamos a poder ser libres. Pero la pregunta que Jesús hizo fue respondido con una excusa. No tengo a nadie que me ayude en el agua. Siempre llega alguien antes que yo. ¿No te suena esto a una excusa? Y así muchas veces nosotros también nos encontramos atorados, estancados, ¿no? ¿Por qué?
Porque seguimos culpando a los demás de nuestros problemas. Somos muy buenos para culpar a los demás y no vemos la parte que a nosotros nos corresponde. Esta persona, este paralítico, había puesto su esperanza en el agua. No podía imaginarse que él podía sanar de otra forma. Y muchas veces nosotros ponemos la esperanza en tantas cosas porque pensamos, ¿verdad?, que no hay otra manera en que podamos sanar. Si tuviera más dinero, si tuviera algo diferente, si me hubiera tocado un mejor esposo, una mejor esposa, las cosas serían diferentes. Y así nos inventamos una serie de cosas, ¿no? Porque no podemos imaginarnos, ¿verdad?, que pueda haber algo mejor hasta que llega Jesús. Hasta que llega Jesús. Y así como llegó Jesús con este hombre, Jesús quiere llegar también a cada uno de nosotros. Esta es la última parte de esta lección de la primera parte del mensaje que te estoy leyendo hoy. Y dice que el poder de Jesús se aplica en relación con mi fe. Jesús le dijo que se pusiera de pie, tomara su camilla y caminara. Y en esta ocasión, el hombre no puso excusas. Él no se quejó. Hubo una orden de Dios, porque cuando Dios habla, hay poder en sus palabras. Cuando Dios habla, hay poder. Y eso lo impulsó a tener fe de poderse poner de pie, tomar su camilla y empezar a caminar. Tenía la opción de creerlo o no, de intentarlo o no, de tener fe o dudar. Él tenía esas opciones, ¿verdad? De actuar o quedarse como estaba, de tomar acción. Pero aceptó la palabra de Jesús, tuvo fe y fue sanado. Y hoy estamos en la misma disyuntiva, cada uno de nosotros, en creerle a Dios o seguir en la incredulidad. Jesús lo que quiere es despertar en nuestros corazones que creamos que Él puede cambiarnos. ¿Acaso tú lo crees? ¿Tú crees hoy que Jesús pueda cambiar tu condición? Jesús sanó a este hombre de la misma manera como lo vimos la semana pasada y la semana antepasada. El hombre creyó en esa palabra, en esa instrucción que Jesús dijo, y fue sanado. Pero yo también te quiero hacer aquí una aclaración. Tal vez tú pienses hoy que alguien cerca de ti, alguna familiar o mismo tú mismo, ¿verdad?, puedes estar enfermo y decir, es que no tengo suficiente fe. O alguien no tiene la suficiente fe para creer que puede ser sanado. Porque el poder de Jesús, y eso es bien importante que lo entendamos, el poder de Jesús se aplica en conexión con la fe que yo tengo, con mi fe, la mía, no la de mi vecino, mi fe. Pero por otro lado también, Dios es soberano y Él elige quién, cuándo Él va a pronunciar esa palabra sanadora. Por ahí alguien en la mañana que estábamos allá afuera dijo, esperar desespera. Sí, a veces esperar, estar dispuestos a esperar que Dios venga y toque y diga, ¿sabes qué? Fuiste sanado, lo he visto con mis propios ojos, lo he visto en mi familia, lo he visto en mí. Va a ser en los tiempos perfectos de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? A través de esta historia. ¿Cómo lo sabemos a través de esta historia? No todos los que estaban en la piscina fueron sanados. Solo una persona que ese día fue sanada. ¿Y será acaso que Jesús no tiene compasión de las otras personas? Porque Jesús vino por un propósito más grande que solo sanar nuestros cuerpos. Y yo creo que esto es lo más importante que puedes escuchar hoy.
Jesús no vino solamente con el propósito de sanar tu cuerpo. Él vino con el propósito de sanar tu alma, de sanar tu corazón. Y esto lo vamos a ver en la siguiente parte. Así que voy a seguir leyendo Juan del 5 al 9 al 18. Lee conmigo, por favor. No en voz alta, pero sígueme con la lectura. Al instante, el hombre quedó sano. Enrolló su camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Fíjate nomás, creíble, ¿no? Pero él le respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y le preguntan, ¿quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano. Así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Y en esta parte es donde Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Entonces los líderes judíos comenzaron a acusar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre está trabajando y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pues no solo violaba la ley, el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Y aquí, en esta lectura, se inicia, o con este milagro, se inicia la oposición que Jesús va a empezar a enfrentar de los líderes religiosos judíos. ¿A quién exactamente en este? Juan, que es el autor en esta narrativa, ¿verdad? Quiere que entendamos que Jesús fue crucificado no por su pecado, sino por su misericordia. Porque Jesús nunca pecó. Porque los líderes judíos estaban más interesados en preservar su ley que en amar y extender amor a otras personas. ¿Qué es lo que podemos aprender de la segunda parte de esta historia? Jesús no se deja contener por mis creencias religiosas. Dios dio un día de descanso. Estaba muy establecido y muy claramente. El famoso sábado. Y dio una serie de cosas, una lista de 10 cosas importantes. Pero entre una de ellas era el descansar. Y esto fue un regalo que la ley le dio al pueblo de Dios. Pero los líderes religiosos lo convirtieron en una carga. Legalismo. Porque a esto añadieron ellos sus propias leyes sobre las leyes de Dios. Y hoy en día podemos caer también en esa misma trampa. De que podamos empezar a agregarle reglas a las reglas de Dios. Nosotros tenemos la opción de poder colocar maneras de protegernos y maneras de cuidarnos. Aparte de las que ya Dios nos establece en su palabra, ¿verdad? Pero tenemos la libertad de hacerlo con nosotros, pero no tenemos la libertad de hacerlo con los demás. Jesús no quebrantó la ley de Dios, sino quebrantó lo que ellos le habían añadido a la ley de Dios. Querían contener a Jesús, amarrar a Jesús en la interpretación que ellos estaban estableciendo de la ley. Y fíjate la respuesta de Jesús que les da. No estoy aquí para seguir tus reglas, ni encajar en tu interpretación. Estoy aquí para cumplir los propósitos de Dios y liberar a la gente, incluyéndolos a ustedes que se oponen a mí. Y esta reacción negativa de los líderes judíos nos muestra que Jesús utiliza la oposición también. Jesús usa la oposición.
Este milagro provocó oposición contra Jesús, pero todo era parte del plan de Dios. Todo era parte de un plan que ya estaba preestablecido por Dios. Dios creó oposición a Jesús, pero la usó para su bien. Y finalmente terminó en que estos opositores enviaran a Jesús a la cruz, pero su muerte no fue en vano. Su muerte abrió paso a nuestra libertad y el perdón que Dios nos otorga. Así que esto debe enseñarnos cómo a veces cuando enfrentamos oposición, pensamos que es algo que viene contra mí. No, es que el diablo me puso esto y es que me tropezó en esto y me tropezó en aquello. Porque vamos a encontrar oposición, va a haber oposición en nuestra vida. Pero muchas de las cosas que nos suceden, por no decir la gran parte de las cosas que nos suceden, son por nuestras propias malas decisiones. No es porque Dios haya querido. Son por nuestras decisiones o las decisiones de otros. O simplemente a veces son las mismas circunstancias por las que estamos atravesando. Así que no te asustes cuando hay oposición, porque Jesús venció la oposición. Y aquí la lección que debemos de tomar como nuestra es que Dios obra de maneras sobrenaturales. Que sus propósitos van mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos o lo que podamos ver o lo que podamos entender. Así que si estás enfrentando oposición o hay algo que está contra ti o tú sientes que es algo contra ti, confía en que hay una historia más grande, que es la historia de Jesús. Y que Dios está haciendo las cosas para nuestro bien. Aunque no, en ese momento no podamos verlas ni entenderlas. Y esta es la reflexión final con la que quiero ir terminando. Jesús cuida de mi cuerpo, pero vino por mi alma. Jesús sanó de manera física a este hombre, pero ¿recuerdan lo que le dijo? Cuando se lo encontró en el templo, le dijo, ahora estás bien, así que deja de pecar o te podría pasar algo peor. Y aquí se está refiriendo Jesús a su sanación espiritual. Porque mira, la sanación es física o la sanación de nuestro cuerpo es temporal, pero la sanación del alma es para siempre. Cuando Jesús estuvo ahí en ese estanque y no sanó a todos los enfermos, porque no lo hizo, no es que fuera falta de compasión. Él estaba enfocado en el propósito, en el mensaje, en algo más grande. Y su propósito en su primer venida de Jesús, porque va a haber una segunda venida, no fue sanar temporalmente nuestros cuerpos, sino sanar nuestras almas para siempre. Su muerte pagó por nuestro pecado. Su muerte en la cruz pagó nuestro pecado. Y Él nos da la oportunidad de restaurar y empezar una nueva vida mediante su resurrección. Para Jesús, lo más importante es nuestra sanación espiritual. Si te pones a pensar un poquito, todas las personas que Jesús sanó, todas se enfermaron y se murieron. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Y no te estoy diciendo esto para que te agüites o te caigas en depresión en este momento, ¿no? Sino te lo doy como una perspectiva de lo que Dios, cuál es el motivo, cuál es el plan de Dios para nosotros, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es que nosotros aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. La esperanza que tenemos en Jesús es que si aceptamos su muerte como el sacrificio que venció el pecado, también seremos partícipes de su resurrección salvadora. Si nuestra vida está arraigada en Jesús,
su resurrección será la prueba anticipada de nuestra propia resurrección. Te lo voy a repetir. Si nuestra vida está arraigada en Cristo, y aquí tenemos un grupo que está todos los martes en un taller que se llama Arraigados. Si nuestra vida está arraigada en Cristo, su resurrección, que ya viene, y la vamos a celebrar, ya la están anunciando, ya viene, será la prueba anticipada de nuestra propia resurrección. Cuando Cristo regrese en esa segunda venida, nuestro cuerpo será glorificado. Pero para recibirlo, primero necesitamos ser sanados espiritualmente. ¿Te acuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Hay algo en lo que estás luchando o has estado luchando durante mucho tiempo? A veces estamos, le diría yo, como en un apagón espiritual. Se nos van las fuerzas. No hay poder, no hay ganas, hay desánimo. A veces atravesamos por eso. Yo he atravesado por esos momentos. Pero hoy tenemos la oportunidad de darle la vuelta al switch, de darle la vuelta a la palanquita y dejar que el poder de Dios sea nuestra fuerza sanadora. Tal vez has estado intentando, por años tal vez, hacerlo bajo tus propias fuerzas, bajo tu propio entendimiento. Pero tal vez hoy sea el día, y yo así lo espero, que hoy sea el día en que tú tomes la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya estuvo. He estado luchando años con esto, he estado batallando con esto, y hoy quiero darle la vuelta al switch. Quiero dejar que Cristo venga a mi corazón y quiero dar la oportunidad de que Él se convierta en una fuerza sanadora en mi vida, que me permita poder avanzar cuando estoy atrapado en algo que no he podido avanzar por años. Si yo te quiero pedir que te pongas de pie, vamos cerrando. Pónganse de pie. Si estás hoy en ese apagón espiritual, Señor, yo quiero que ahí en tu lugar, Señor, tú le digas a Cristo, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. He estado luchando con esta situación o con estas situaciones. He estado atado a esta situación, o yo o mi familia. Y hoy, Señor, queremos venir y romper cadenas de adicción, Señor, de relaciones tóxicas. Queremos un nuevo empezar, un nuevo caminar. Y hoy, Señor, queremos conectarnos a tu fuerza. Reconocer, yo no puedo. Como yo un día lo declaré. Señor, yo no puedo. Ya le intenté por todos lados y no puedo. Y necesitamos menguar, Señor, para que tú vengas y te presentes a nuestra vida, Señor. Así que yo te pido hoy, Señor, que te hagas presente en nuestra iglesia, Señor, para cualquiera que esté en ese desánimo hoy pueda tomar esa decisión de decir, Señor, ven a mi vida. Necesito tu fuerza, necesito tu poder sanador. Y que pueda venir no nomás a sanar alguna aflicción en nuestro cuerpo, sino, Señor, sana nuestro corazón, Padre. Sana nuestra mente. Danos esa sanación espiritual que sabemos que es la que tú más deseas en nuestra vida. Gracias, Señor, te doy por esta tarde, por nuestra iglesia. Gracias por lo que estás haciendo aquí, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.